El expresidente Otto Fernando Pérez Molina ya no se encuentra más en el cuartel de Matamoros, un día después que la brigada Mariscal Zavala se convirtiera en centro de detención de la zona 17, las autoridades lo trasladaron a su nueva celda. Todo el cambio fue en sigilo, entre la madrugada de este martes. El abogado defensor de Pérez Molina da a conocer que no le notificaron, pero que hace semanas se escuchaban rumores de cambios. Al principio no fuimos notificados de nada, sin embargo habíamos oído rumores de que habían construido hace algún tiempo instalaciones que no habían sido utilizadas todavía en una parte montañosa de la base militar Mariscal Zavala. Entonces se suponía que tarde o temprano iban a desocupar tanto Mariscal como Matamoros y que iban para allá las personas. Entonces anoche fue un poco sorprendente cuando nos enteramos que estaban ocurriendo los traslados. Se supone que el lugar donde está es un lugar que tiene pues seguridad en primer lugar, que es lo más importante, pero desconozco todavía las condiciones físicas en las que se encuentre. Está en un área restringida, que está en un área solo él. El abogado César Calderón informa que por el momento no presentará una exhibición personal a favor del exmandatario. No, ninguno, eso sería a priori. Lo primero que tengo que hacer es cerciorarme de su estado de salud, si está bien, si está seguro. Si se cumplen con esas condiciones, no hay absolutamente nada que interponer. La exhibición personal solamente se hace cuando la persona está en un inminente peligro o ya está en el peligro de seguridad, de su integridad física, de su vida, cualquier cosa. A priori no se puede interponer ningún recurso. A lo mejor si son buenas instalaciones, a lo mejor hasta pongo una felicitación y no una exhibición personal. Revisamos los más importantes números del sistema penitenciario. 22 son los centros carcelarios que existen en nuestro país, pero de ellos tan solo 20 están en funciones. El máximo dentro de nuestro sistema carcelario, 6.517 privados de libertad, pero actualmente dentro de los centros carcelarios de nuestro país hay 19.670 personas, lo que nos da pues una sobrepoblación del 202% y equivalentes a 13.153 personas. Además, según la ley, habría que contar con un centro preventivo en cada departamento. Además, regionalmente habría que contar con un centro de condena y 2 cárceles de máxima seguridad. Y para eso nos daría como resultado que habría que tener al menos 19 centros carcelarios más. Los datos fueron proporcionados por la licenciada Corinne Dick del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? La verdad que un gusto estar de vuelta después de un par de semanas fuera del país. Así que también para ustedes un gusto, para mí un gusto compartir con ustedes otra vez. A ver, aquí yo tengo sinceramente sentimientos encontrados con lo que estamos viendo el día de hoy. Las cifras que Juan Carlos estaba leyendo creo que son preocupantes. Yo creo que la primera idea que debemos tener en la cabeza es que cuando hablamos de seguridad, porque al final yo creo que la preocupación de nosotros, sobre todo los que estamos en centros urbanos del país, es la seguridad. Ya también la provincia está sufriendo problemas de seguridad y se nos olvida que el sistema penitenciario es un ala muy importante de la política nacional de seguridad. No es únicamente más policías, más condenas lo que va a resultar en un país más seguro, sino también una funcionalidad estructural de los 4 pilares de la seguridad que tienen que ver con la prevención, con la reacción, con el juicio y con la reinserción social. Si los 4 pilares no funcionan o alguno de ellos no funciona, no hay seguridad. Entonces, si usted está muy molesto porque hay muchísimos delincuentes impresentables que están en prisión y usted está feliz porque están hacinados y en condiciones infrahumanas, no lo haga por buena voluntad, hágalo simplemente por un argumento racional. Eso no soluciona absolutamente nada. Tenemos un montón de personas que están guardando prisión preventiva de manera irregular, porque eso es una situación absolutamente lamentable. Hay plazos que están en la ley que lamentablemente no se observan. Hay muchísimas personas que no son ni siquiera culpables, que eso es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que guardan prisión preventiva, no saben por qué motivo, no saben por qué razón, no tienen abogado defensor designado, no tienen ninguna notificación, no tienen forma de hacer valer sus derechos, pasan años, algunos de ellos recluidos en centros que ni siquiera son de prevención, algunos se van a los de condena de forma irregular. En los centros de condena también hay un montón de personas que ya cumplieron su condena, el juez de ejecución no verifica si ya cumplieron la condena o no, con lo cual cuando hablemos de la prisión, no pensemos únicamente en aquellos pandilleros más impresentables y más sanguinarios, sino pensemos también en una gran cantidad de personas que probablemente son inocentes,
que están guardando prisión en condiciones infrahumanas. Yo creo que ese sería el primer punto a considerar. ¿Inocentes o que, a ver, que pudieran cometer una falta que le puede pasar a cualquiera? Correcto. Atropellar a alguien, conducir en algún estado de ebriedad, que no le estoy diciendo que eso sea justificable, pero que le puede pasar a cualquiera. Vamos a las redes, estamos esta noche con Crisis Cárceles, como nuestro hashtag de la noche, Julio del Águila. No intenten engañar al pueblo de Guatemala, el sistema penitenciario debe garantizar la vida de todo recluso, es lo que dice Julio. Mario, el sistema penitenciario es manejado al sabor y antojo de unos cuantos presos de cuello blanco poderosos. Repentinamente los derechos de ciertos privados son prioridad y los que están hacinados y la igualdad, es la pregunta de Raúl. Mónica, ¿quién debería estar en máxima seguridad? Vienen a pasear. Ana María nos dice, prefieren robarse los recursos que invertirlos en mejoras y esa podría ser su casa, es lo que nos dice Ana María. Y Julio, la ley es pareja para todos, la función del Ministerio de la Defensa es otra y no tener cárceles dentro de sus instalaciones. Revisamos el último core y nos dice, es incomprensible e inaudito aceptar esto del ministro del Ministerio de Gobernación, licenciado Adrián Zapata. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, Edgar, bienvenido, y a toda la gente que nos está viendo, gracias por su sintonía. Miren, muy poco que agregar en torno a lo que Edgar manifestaba hace un momento. Es decir, primero no hay que alegrarse porque en la deshumanización perdemos evidentemente nuestra calidad de humano, ¿no? O sea, es que independientemente de la monstruosidad, las cuestiones intrínsecas y la calidad humana es algo que tenemos que mantener a pesar de la adversidad. Sin embargo, también hay que entender, o sea, cuando alguien ha sido víctima de un hecho complicado, es difícil pedir este grado de madurez emocional y demás, pero tenemos que mantenernos porque finalmente es parte de nuestra racionalidad y de nuestro humanismo. En efecto, coincido con Edgar en el hecho, en este país la gente se muere de pobre y se va a presa no necesariamente por culpable, sino por pobre también, en muchos de los casos. Porque mucha gente que tiene los medios suficientes puede jugarle la vuelta a la ley, o así ha sido históricamente, y estar libre como un criminal de cuello blanco, mientras que vemos casos de verdad muy injustos, no todos evidentemente, dentro de las cárceles de este país. Pero creo que en concreto vale la pena abordar, además del diagnóstico que podemos hacer basados en cuestiones emocionales o en cuestiones legales o en experiencias individuales, qué es lo que está pasando en la dinámica de hoy, que es el hashtag que estamos manejando. Y es cómo estamos tan molestos, tan decepcionados, no solo de lo que fue, sino de lo que nos está costando salir de esta crisis, que la expiación que está viviendo o que debe vivir ante los ojos de la sociedad y de los medios, los mandatarios y toda esta camarilla que pudo haberlo rodeado, que generó todos estos actos de corrupción y a quien la gente señala como los responsables de esta debacle, no solo en salud. Hoy estaba la gente de los Expac manifestando por el tema del presupuesto, tenemos problemas ya expresados por el ministro de Educación. Usted levanta la piedra en cualquier ministerio y sale una crisis financiera terrible. Y eso solo es el principio porque estamos en el tema del cierre del ejercicio presupuestario. No pensemos cómo va a arrancar la nueva gestión en el mes de enero. Siendo así, creo que vale mucho la pena que analicemos entonces, primero, el hecho de la reforma o el abordaje al sistema penitenciario, tenemos que verlo con más madurez y más información. Nos hemos quejado de esta situación desde hace mucho tiempo, no nos ha dejado de ser, no somos indiferentes a la postura de muchos guardias del sistema penitenciario que viven en condiciones incluso muchas veces peores que las de los reos. Y además, incluso el jefe del sistema penitenciario que ha sido, o el director que ha sido incluso señalado, conducido y sujeto de un proceso penal, también ha sido el hueso o el puesto más espantoso que pudieran ofrecer a alguien que aspira a la administración pública. Porque al contrario de la aduana, por ejemplo, el sistema penitenciario era el castigo o el patito feo donde podía hacerse los grados de corrupción, que de todos modos se podía hacer por lo visto, pero más complicados incluso a nivel de seguridad individual. Pero no me quiero salir de la línea en el sentido de entender que justamente esta atención que se debe poner al sistema penitenciario es algo que nos conviene a todos en el contexto de la sociedad. ¿Por qué? Porque los datos que nos presentaba Juan Carlos son impactantes, son choqueantes y van para más, sobre todo cuando las causas estructurales no permiten que como sociedad avancemos para evitar este tipo de cuestiones, que lo hemos abordado hasta el cansancio acá. Pero además de eso, tenemos que entender bien qué es lo que pasó. Yo he hecho que ha sido de noche el traslado de los reos, que no deja generar suspicacia
porque hubiera sido un engaño, qué sé yo. Quiero pensar que puede haber sido por cosas de seguridad, Claro. con la amenaza de fuga de Guayo Cano de la semana pasada. Sí. Pero al margen de eso también hay que entender que si el traslado es para un área más ad hoc y más igual, justamente lo que estaría viéndose es un trato más parejo para todos, si es que así fuese. A ver, pero es que también hay que entender yo entiendo los puntos que plantea el licenciado Zapata, pero también entiendo al ciudadano al que le parece indignante que se utilice una camioneta blindada muy parecida a las que se utilizan dentro de las comitivas presidenciales para trasladar a una persona que está privada de libertad. Entiendo las medidas de seguridad, pero es que también entiendo ese nivel de indignación. Claro, pero, O sea, pero el problema del tema penitenciario trasciende a dos delincuentes, si es que así lo encontramos. por supuesto que sí. Pero en ese trato igualitario del que usted habla, también a la gente le parece muy extraño que usted vea estos pick-ups adaptados, las famosas perreras, ¿no? Con una serie de privados de libertad prácticamente pidiendo agua por sentirse sofocados, y a otra persona en una camioneta de más de 250,000 quetzales, ¿no? Vamos a las redes con Crisis Cárceles, que es nuestro hashtag de la noche. Loren nos plantea: considero que una cosa es la seguridad y otra muy distinta son los privilegios y los lujitos, no más tratos privilegiados. Totalmente de acuerdo. Edic nos plantea: derechos humanos, organismo judicial, debería de oficio investigar los casos que expuso Edgar. Son ignorados y olvidados. Ahí hay muchísima tela que cortar al respecto. Mauricio: ¿por qué ahorita lo hacen que hay este tipo de reos? Dice Mauricio. El trasfondo: usar el megaplan estratégico de escape de Guayo Cano para enviar reos VIP a cárceles VIP. El doctor Zavala: es un sistema colapsado, hay privilegios. Brandon: no se pueden mantener a los reos con privilegios. Es necesaria una reforma del sistema penitenciario, no más privilegios VIP. Es un tema prioritario, pero hay otros con más prioridad. Sector justicia: ¿cómo es posible que saquen al ladrón de Medrano? Es lo que nos plantean. Es que es lo que hemos venido hablando principalmente después de lo de CICIG, ¿no? Cuando alguno de los eslabones de la cadena de seguridad y justicia esté débil, en algún momento se va a romper la cadena. Ya sea el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, la Defensa Pública Penal, o bien el sistema penitenciario, como es el caso. Armando nos dice: Matamoros o Mariscal son VIP, no es justo. Así mismo Valdetti, otra bacteria, nos quiere ver la cara, basta. Ya no quiere cárcel. Y Lee Huichón, 1 millón. No han presentado el presupuesto ni qué van a construir, es lo que nos plantea Huichón. Tenemos muchos mensajes. Le voy a presentar de momento los resultados de nuestra encuesta a esta hora. Con 116 votos, ¿cree usted que se debe priorizar la reforma al sistema penitenciario? 81% cree que sí, 19% cree que no a esta hora. Licenciado Ortiz. Sí, yo quiero referirme a algunos mensajes que envían varios televidentes. Yo también, por eso cuando arranqué decía que tenía sentimientos encontrados, porque muchos están indignados por el traslado de Gisela Reynoso y Otto Pérez Molina, e inicialmente también están molestos porque guardan prisión preventiva en lugares distintos a los cuales utilizan un ciudadano común y corriente como ustedes y yo. Si ustedes y yo estuviésemos guardando prisión preventiva, evidentemente no estaríamos en Mariscal Zavala. Y aquí es donde digo yo, hay una tensión. Por una parte, me molesta, porque la igualdad ante la ley debe ser un principio para mí sagrado. Por el otro lado, hay que entender también que por la magnitud de los cargos que ocupaban ambos, la seguridad personal de los mismos es un tema delicado. Entonces entiendo también que los criterios que se estén manejando para recluirlos preventivamente en centros distintos a los cuales se recluye a cualquier ciudadano común y corriente tengan cierta lógica, ¿no? Por el otro lado, lo que me causa molestia es que si estos funcionarios en su momento hubiesen sido funcionarios con 3 dedos de frente y con un poco de cordura, hubiesen invertido en prisiones y no tendríamos el problema hoy de no contar con centros de prisión preventiva para todos. Yo le digo una cosa: el gran proyecto carcelario que tenía el Ministerio de Gobernación a cargo del exministro López Bonilla, sí, hagamos la cárcel desde el inicio, pero después, por excepción todo. Claro. Es que así no es. Hombre, es que así no es. Exactamente. Entonces, si hubiesen invertido adecuadamente en su momento, no habría el problema el día de hoy de que usted, exfuncionario, estuviese en un centro especial de detención. Eso es justamente lo que molesta muchísimo, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a las redes. Estamos
con Crisis Cárceles como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Becky, evitar los privilegios es el trabajo de la ministra de Gobernación, Lucía. Es indignante que roben y luego tengan lujos hasta en la cárcel. Otto Pérez Molina Pavón y Valdetti a Santa Teresa. Oscar nos dice, ¿y esto cómo se mide si hasta los mareros tienen privilegios? Miedo es lo que plantea Oscar. Entiendo lo que plantea Oscar, ¿no? Habla de la talacha, habla de esta serie de elementos que se han Es un visto. submundo, es otra sociedad. Es un submundo. Es correcto lo que plantea el licenciado Zapata. Bueno, si no hablemos de lo que pasó, de esa red descubierta, por ejemplo, del orden dentro del sistema penitenciario que imponía Byron Lima y demás, ¿no? Muy buen análisis introductorio. Se nos olvida el ser humano, que es lo que nos dice Gabriela, refiriéndose a lo que plantea tanto el licenciado Zapata como el licenciado Ortiz. Vivian, hasta la pregunta ofende, obvio, es lo que nos dice a Vivian. Para mí no son privilegios, no son un protocolo del sistema penitenciario, es lo que nos dice Marbella. Julio, hoy una señora no tenía dinero para enterrar a su hijo que murió por la crisis de salud y el Ministerio de Gobernación gasta 1 millón de quetzales en hacer una cárcel. Así de grandes son nuestros problemas. Va a haber que invertir en muchas cosas al mismo tiempo. Yo sí estoy de acuerdo. Hay que priorizar porque no va a alcanzar para todo. De eso estamos absolutamente claros. Reformar el sistema penitenciario, porque ahora no antes, cárceles para criminales de cuello blanco. Es la pregunta que nos hace Jacqueline. Zapata. Sí, yo quiero retomar este tema de la igualdad, que bajo la máxima de trato igual entre iguales, ¿va? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema, porque lo que pasa es que la sociedad estamos tan molestos con lo que hicieron los exmandatarios, y como les decía yo en mi intervención anterior, y culpamos tanto, no solo la crisis de salud, de todo, a la función de ellos por todos los índices de corrupción, que olvidamos que este problema se ha venido gestando no solo ahorita, lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que afortunadamente yo espero que se estén dando pasos importantes para salir de ello. Pero me quiero enfocar en el tema de la jueza Giselle Reynoso. Ese es un caso muy distinto. Tanto los exmandatarios como la jueza son personas que al día de hoy todavía son inocentes porque no han sido condenados, es decir, debido proceso. Ella también. Pero vean cómo ella, por ejemplo, es llevada a Santa Teresa en instalaciones que evidentemente no llenan ciertos requisitos de especialidad que la ley establece que deben de tenerlos, y ella, siendo una juez de instrucción, ¿cuánta gente que ella mandó allí? Que ella condenó. Exacto. Está allí. O sea, entendámosla, tal vez nos sirve más para ejemplificar el tema, quitándole el nombre y todo esta carga emocional y de cólera que tenemos por cómo está el país y por lo que pasó con el gobierno anterior, y pensemos en esta jueza. Al margen también de que habrá que demostrarle su culpabilidad y está señalada de delitos delicados. Pero creo que nos sirve para entender el por qué el abordaje normativo o la ley establece que a cierta gente hay que garantizarle su seguridad. ¿Y para qué? Incluso para que purgue su pena y cumpla con su responsabilidad por el ilícito cometido ante la sociedad. Sí, a ver, es que lo que tenemos que dimensionar es, por ejemplo, de verdad la rabia que yo como preso tendría en contra de aquella juez que me condenó a mí. Yo sí tendría algo personal con ella, ¿no? Ya es mucho más lejano, por ejemplo, lo que yo podría tener en contra de Pérez Molina o de Roxana Valdetti. En cambio, de aquella persona que me condenó a mí, sí tendría bastante, rencor, al menos, ¿no? Sí, pues entonces la estructura o el esquema mental que incluso hace el juez Gálvez cuando define la situación jurídica de ellos dos y cuando decide mandarlos a una prisión provisional bajo condiciones especiales, porque también recordemos que esto viene de parte del juez Contralor. Claro. Y es justamente así como el cargo que ellos ostentan generaba la suspicacia de que podían manejar hilos para fugarse. También lo es que por el cargo que ellos ostentaban pudieron haber generado un grado de mayor vulnerabilidad por tener alguna cuenta pendiente con alguna estructura, pensando en un escenario totalmente objetivo. Y es lo que el juez Gálvez expone cuando él decide mandarlos a esta prisión especial, ¿no? Entonces, yo reitero para toda la audiencia, es decir, si tenemos razón de estar muy molestos y de no tolerar la corrupción y exigir lo que decía nuestra amiga tuitera, que decía, una cosa es trato igual
y otra cosa, o una cosa es tener cuidado en cuanto a velar por su seguridad, su integridad y demás, y otra cosa es tener condiciones que son injustas y que son beneficios. Es decir, eso es intolerable. El generar una cárcel VIP es intolerable. Que tenga una cárcel que tenga que respetar o velar por su integridad física, eso sí es adecuado. Ahora, hay incluso en la teoría que cuando las condiciones administrativas de un centro de reclusión no permiten, a costa del riesgo que se corre o castigar al resto de la población, pero por velar por la seguridad de esa persona que es aparentemente especial, pues tendrá que haber sacrificado incluso su ámbito, su habitáculo, su espacio donde guarda prisión. O sea, no perdamos de vista que es su integridad. Exacto. No es tener ninguna prerrogativa ni ningún beneficio adicional. Eso es el tema, ese es el tema. A ver, si esa persona requiere medidas de seguridad acorde a la investidura que en algún momento tuvo o su condición, la libertad que se restringe es la del reo. La del reo. Es correcto. Vamos a las redes, estamos con Crisis Cárceles como nuestro hashtag de la noche. Félix nos dice, hacen de todo para mantener a los procesados reacomodos y allí sí, Roxana Valdetti saldrá rapidito del hospital de Misco. Igual que la de todos los presos y desde hace años, ¿por qué ahora? Jonathan Mirón, difícil decir eso porque dentro de la cárcel el tema es completamente, siento yo, creo que va a decir que es completamente distinto. Si el gobierno no garantiza la igualdad de las personas, ¿quién lo hará? Axel nos plantea el presidente como comandante general del ejército, se entiende, Otto, pero Valdetti a Santa Teresa, por favor, nos dice Blandi, el Estado tiene que garantizar la seguridad de los guatemaltecos, sea dentro o fuera de la cárcel. Mario, por eso los corruptos no le tienen miedo que los metan presos, que pueden manejar a su antojo el sistema carcelario. Bueno, en su momento Arnoldo Medrano dijo, bueno, la cárcel no mata. Fue la expresión del actual alcalde de Chinautla. Que hoy le dieron medida sustitutiva, ¿no? Que hoy le dieron medida sustitutiva, por cierto. Así no mata. Sí, en un sistema colapsado, todo es prioridad. Debe establecerse un plan de trabajo para solventar en corto, mediano y largo plazo. Tenemos una serie enorme de mensajes. Voy a revisar la encuesta para que usted vote con nosotros. 158 votos al momento. ¿Cree usted que se debe priorizar la reforma del sistema penitenciario? 83% sí, 17% asegura que no. Licenciado Ortiz. Sí, bueno, a ver, un par de cosas. También un argumento que se ha manejado un poco en las redes ahorita que yo quisiera aclarar. Con todo lo indignante que sea el millón que se invierte en esto, algunos dicen recalcan más bien o resaltan la situación de los hospitales, que es realmente penosa. Yo creo que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Una cosa con la otra no tienen directamente que ver. La crisis hospitalaria que hoy vivimos es un problema estructural, completamente dependiente del sistema de contrataciones, del sistema de gestión en el sistema de salud. Además, por una razón meramente técnica, no se puede usar el millón de quetzales del Ministerio de Gobernación para comprar medicinas porque las rigideces del presupuesto no te lo permiten hacer. Entonces no se podía y no se puede tomar $1 millón de quetzales de una caja para comprar medicinas, porque no es como el presupuesto personal que usted tiene, no es como tomar 100 quetzales de su cuenta de ahorro para comprar medicinas, porque el Estado no funciona así. Entonces entiendo que la situación sea muy indignante porque todos estamos muy molestos. Lamentablemente no se puede trasladar ese dinero y comprar medicinas. Entonces, sin confundir esa cosa con lo que estábamos mencionando, también estoy de acuerdo con el tema que menciona Adrián. Es importante. No es tanto un privilegio como una protección a la integridad de la persona, y eso hay que tenerlo en mente. Sin embargo, yo creo que quiero meterme a la encuesta también y recordarles lo importante que es reformar el sistema penitenciario. Hágalo o piénselo por un tema de interés propio, porque a usted le conviene que el sistema penitenciario funcione para que toda la política nacional de seguridad funcione. Si el sistema penitenciario no funciona, no opera, no es capaz de aislar a los presos peligrosos de los que no lo son, de darle un debido proceso a usted, que usted puede caer mañana en cualquier desgracia, atropellar accidentalmente a una persona o incurrir en una falta, una estafa mediante cheque, no vaya a hacer que a usted le toque mañana estar en un centro de prisión preventiva hacinado a la par de un pandillero. O sea, también piénselo como una forma de interés propio y no solamente emocionalmente, ¿no? Yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre ese punto, que es fundamental para la seguridad que tanto añoramos los guatemaltecos
porque es un tema de prioridad nacional. Vamos a las redes, estamos con Crisis Cárceles como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, vamos Guate, pero ¿qué habría que ver? Quien no sea político también está en VIP, porque esa es la molestia, es lo que nos plantea Roberto del Cid. Gisela Reynoso no condenó a nadie, ella era juez de primera instancia, no juez de tribunal de sentencia. No, pero habría, o sea, mandó a debate, pues. Exacto, o sea, Claro. ella tuvo que tomar decisiones con respecto a la libertad de alguien, así de sencillo. Si no le dio la falta de mérito, lo mandó a debate. Sí, así falta. Pérez Molina y su pandilla de corruptos tienen dónde estar, dónde están los mañosos, nos dice la licenciada Conín Dede, que además es una experta en el tema y le agradecemos los datos que nos proporcionó para poder ejemplificar el caso de hoy. Nos dice, la crisis cárceles es evidente, el sistema penitenciario no está preparado para albergar exfuncionarios, urge invertir en infraestructura segura. Felipe Zacarías nos dice que los van a trasladar por su seguridad. Si les pasa algo sería poco con el daño que le han hecho a la población. No ese es el tema, Felipe, de verdad. Sí, como Estado hay que garantizar la seguridad de todos, incluyendo la de ellos. Aún así, no nos guste. Si son culpables, castigo. Exacto. Así no nos guste. La ministra de Gobernación tiene preferencia por Otto Pérez Molina. ¿Amor con amor se paga? Es la pregunta que ella hace. ¿Qué pasa que sigue en el cargo? Es lo que nos dice Cristal. El maestro Mendel Samayoa, cineasta, nos dice, la certeza del castigo es lo que disuade al delincuente, no la pena o la condena. El sistema penitenciario urge. Yo coincido con lo que plantea el maestro Samayoa, aunque creo que es una combinación de ambas. No, mira, la pena de muerte no es disuasivo, por ejemplo. Por eso, No. pero la certeza sí. La certeza Eso es otra cosa. y la severidad. Una y otra, no una u otra. Usted puede tener una pena como la pena de muerte, si no es aplicable, como es en el caso de Guatemala, ¿Qué fuese? no pasa, no lo pasa. Lick, perdón, Lick Zapata. Sí, yo quería seguir con la línea de lo que nos pasa como sociedad ante la urgencia de reformar el sistema penitenciario y sobre todo con las carencias y con el presupuesto que tenemos. Pero no solo es el hecho de que usted desafortunadamente pudiera tener un accidente de tránsito y en lo que se averigua, olvídese que usted sin querer, bueno, en el accidente cometió un homicidio culposo. Claro. Simplemente con que hubiesen lesiones usted ya tendría que enfrentar un proceso penal. Y es que miren, no va a haber cárcel, así se invierta absolutamente de manera bondadosa y con demasiados recursos en cárceles, que nos alcance para poder guardar a toda la gente con patologías sociales o delincuentes en este país. ¿Por qué? Porque si la dinámica social sigue como va, si dejamos de invertir en educación, en temas de salud y demás, arrojamos o le dejamos como único camino a nuestra niñez y a nuestra juventud encontrar no solo un constructo social en la pandilla, sino que además una opción única de vida en el crimen. Entonces, si no abordamos problemas sociales, nuestras cárceles se van a convenir, o sea, nuestras famosas ciudades intermedias lo que van a hacer, eso van a ser nuestras cárceles. Si no logramos abordar el tema del constructo social adecuado, de disminuir la brecha de desigualdad y de abrir oportunidades para el desarrollo social de todos, no va a haber una cárcel que alcance. Aún así, tenemos que generar todo este esquema para el entramaje del aparato de seguridad. Y la forma de hacerlo, además, es apostándole. Miren, hay perfiles que de verdad es de muy difícil rescate. Claro. Esos, pues, tendrán que enfrentar un proceso de aislamiento y poco a poco ir viendo si se puede hacer algo por ellos. Pero hay muchos otros que tienen la opción a una reinserción. Y creo que el trabajo del sistema penitenciario no solo se limita a ser el guardián de la reja, sino que tiene todo un enfoque y todo un trabajo científico y técnico para ir construyendo esta capacidad de reinsertar al delincuente cuando se pueda. Creo que sabemos que hay algunos perfiles que esa platica se perdió, como dicen los colombianos, o sea, no hay para dónde. Yo le digo una cosa, yo hace algunos años hice un trabajo empírico televisivo acerca de cuáles eran las diferencias del centro carcelario para varones de la zona 18 y la colonia donde yo vivo en la zona 5. Y después de ver la cantidad de Razor Reward que hay donde yo vivo y la que hay en el preventivo para varones de la zona 18, la cantidad de guardias armados que hay donde yo vivo y la cantidad de guardias armados que hay en la zona 18, la cantidad de cámaras de seguridad que hay en la zona 18 y en el lugar donde yo vivo, llegué a tres
análisis concretos. La primera, hay más guardias armados per cápita donde yo vivo que en el preventivo para varones de la zona 18. Hay más metros de Razor River donde yo vivo que en el preventivo para varones de la zona 18. Y la más grande es que la única diferencia es que ellos quieren que no salgan y nosotros, los que vivimos en el área donde yo vivo, no queremos que entren. Es que hay gente que ahí ¿Es la logra diferencia? hasta su sustento. Hay gente, la precariedad y las condiciones en las que vive este país, mucha gente o hacen de una universidad hablo del de un crimen en la barrio, universidad o su sustento por el tema de la alimentación, que es otro tema que tenemos que hablar en la inversión del Estado en mantener a la población reclusa, ¿no? Le hablo de un barrio que lamentablemente en esa ruptura del tejido social, usted va haciendo pequeños guetos, pequeñas estructuras cuasi militares, donde usted lo que quiere es que nadie entre. Es muy lamentable. Vamos, estamos con Crisis Cárceles como nuestro hashtag de la noche. Wichi nos plantea, Byron Lima hizo un negocio en la cárcel siendo recluso, el Estado debería hacerlo para mantener las mismas. El doctor Zavala, que alguien por accidente de tránsito pierda la vida en el preventivo al lado de asesinos crueles no es justo. No es prioridad invertir en cárceles, tenemos mayores problemas para afrontar la vida, la salud, la vivienda digna. ¿Ok? Sí, es cierto. También. Nos dice Florecita, para el juez Contralor, el Mariscal no es una cárcel, VIP simplemente es una cárcel como cualquiera. Rodrigo, el sistema penitenciario colapsó sin considerar todos los crímenes impunes. Dice un amigo extremista que el fuego se combate con fuego. Es lo que nos dice la cuenta el capitán. Magda, si no lo sacan, salgamos de nuevo a protestar. Es lo que dice Magda. Ana María, si los jueces dan fianzas ridículas, las condenas son de risa. Y las condenas son de risa, seguirá. Es lo que nos dice Lore. Debe existir una clasificación de reclusos, no por sus influencias, sino por la gravedad del delito o falta. Bueno, digo yo, es lo que plantea Lore. Vamos a la encuesta, veamos cómo vamos con la encuesta. Y nos dicen, ¿cree usted que se debe priorizar la reforma al sistema penitenciario? 84% dice que sí, 16% dice que no, con 186 votos a esta hora. Se ha mantenido más o menos el promedio a lo largo de los últimos 36 minutos. Lee Cortés. Sí, una última aclaración, no aclaración, sino confirmación. Recordemos que son inocentes. Claro. En algunos casos. Están en proceso. Ah, bueno, Estamos presión preventiva. Sí, claro. de los funcionarios en cuestión. A mí no me simpatiza un ápice, no voy a decir lo que pienso del expresidente Otto Pérez Molina. Piense lo que piense, es irrelevante. Desde el punto de vista legal, es inocente. Entonces, mientras estas personas sean inocentes, pues habrá que procurarles un juicio más o menos decente en la medida de lo que el sistema que tenemos lo permite. Una vez condenados a prisión, que eso se verá en diciembre, por lo menos el caso del expresidente Otto Pérez Molina, que la audiencia está programada para el día 7 de diciembre, curiosamente. No, creo que es coincidencia, pero de todas formas, en ese momento se va a determinar si el expresidente es culpable o no es culpable, y una vez se dicte la sentencia y esté firme y no penetre cualquier apelación o casación, en ese momento ya se trasladará a un centro ya no de prisión preventiva, sino para cumplir su condena. Entonces, en ese momento ya cambian la situación, pero recordemos que en este momento, desde el punto de vista legal, son inocentes salvo prueba en contrario. Y lo que yo quiero recalcar es que lo que necesitamos en este momento, como país, y la razón por la cual es importante modernizar y mejorar el sistema penitenciario, es, uno, que el sistema de justicia funcione de forma eficiente. En un país civilizado la prisión preventiva es la excepción, como debe ser absolutamente, no la regla. Y en segundo lugar, si usted guarda prisión preventiva, lo lógico es que sea en un lugar decente y separado de un digamos, acusado de alta peligrosidad. Entonces, esos elementos no se nos tienen que olvidar, yo lo recalco, perdón que sea reiterativo, pero sin eso no se entiende cuál es el rumbo al cual queremos llegar como país. Vamos a las redes, estamos con Crisis Cárceles como nuestro hashtag de la noche. Mario nos dice, para que funcione la separación de presos, que hagan edificios de varios niveles con Bartolinas para 2 presos, es lo que plantea Mario. Ok, cárceles nuevas, segmentadas, ejecución, control transparente, así de fácil. Revisamos, nos dice marero con marero, ladrón VIP con VIP, las del harinazo a la panadería, bueno, haciendo un juego de palabras allí. Aquí no están solucionando las condiciones de cárceles, están acomodando a los políticos corruptos. Es lo que nos dice Tuiteros por Guate. Y la licenciada Derek nos dice, en promedio hay un guardia de turno custodiando a 22 reclusos.
1 por cada 22. Ex Zapata. Sí, miren, en efecto, hoy en el 845 estuvo justamente el viceministro de Gobernación con el director del sistema penitenciario y abordaban el tema. Y se abordó también esto del enojo que hay en la población y brindaron una explicación un cacho técnica. De hecho, el viceministro dijo que que más adelante se iba a dar la oportunidad de que ellos o que la opinión pública pudiera verificar esas condiciones para que vean que es una inversión pues, que responde a salir de la improvisación que se dio en su momento cuando se creó cuando se creó Matamoros como centro de reclusión. Es que también recordemos que la coyuntura o las circunstancias hicieron que el cuartel de Matamoros empezara a funcionar como una cárcel. No era ese su fin, ni era ese su destino, y además ni siquiera habían condiciones. La idea era, en función de las necesidades pero ojo, es que no era para el señor Otto Pérez, Rosana Valdetti o VIPs. Esto era para gente que estuviera con un grado de exposición distinta y la idea era generar justamente un centro de reclusión que, si bien es cierto, fuera uniforme, también no generara ninguna clase de beneficio adicional. Entonces, creo que vale la pena tratar de desapasionarnos un poco y entender esa parte. Y entender que, bueno, nos quejamos, si se hubiera escapado Guayo Cano, claro, estaríamos furiosos porque cómo no previeron el tema dentro de una cárcel así y cómo se les escapó, etcétera, etcétera. Pero ahora, lo movemos, no solo a él, acuérdense además que esa cárcel está destinada a 1 millón, pero creo que en los dos sectores uno es 114 gentes personas, sí, y el otro creo que son 110. Es decir, es toda una estructura que se ha invertido, que era necesario invertir en eso, pero que responde justamente al clamor popular de justicia, de igualdad y de cero privilegios. Claro. Bueno, tendremos que ver si eso es así también, ¿no? Pero en principio la idea era uniformar las cuestiones y generar esta prisión provisional o prisión preventiva, depende de cuál de los detenidos sea, en condiciones más estándares y que la población pudiera darse cuenta que hay un abordaje al problema de estos cuadros de exfuncionarios que pudieran salir impunes. O sea, además no perdamos de vista, no sabemos, son 20 años de responsabilidad, no sabemos cuántos más vayan a ser huéspedes de estos 114 y 110 espacios, ¿no? Uh-huh. Cerramos el tema con los últimos mensajes. Oscar nos plantea: la modernización del sistema implica separación efectiva y programas de rehabilitación. Crisis cárceles, ¿cuál crisis? Si hay desnutrición en Guatemala y si un marero sale gordo y bien vestido, lo único que hay es mal uso de los recursos. Lucía nos plantea: hasta la señora de Barreda fue a Santa Teresa y también era inocente, es lo que nos dice, refiriéndose al caso de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, de Barreda, madre del ex esposo de Cristina Sicavisa, caso por el cual fue a prisión preventiva. Adolfo nos dice: hay que calificar a los privados de libertad y ver sus casos y establecer pronta justicia para cada persona. Parte de los mensajes que tenemos esta noche con Crisis Cárceles. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más que contarle cuando regresemos a las 10 p.m. Vamos a las redes, tenemos mensajes con Crisis Cárceles. Cambian las leyes ministeriales al gusto del cliente, es lo que nos dice Nelly. Lucía: seguridad de unos a costa de la inseguridad de muchos. Hugo, pregunto: yo creo que está bien que hayan hecho una nueva cárcel, pero ¿es legal que haya sido en un centro militar? Es lo que plantea Hugo. Darwin: aclarando que el 7 de diciembre es la audiencia de etapa intermedia de Otto Pérez, no el juicio para saber si es culpable. Lucía: ¿por qué no se ha discutido el haber hecho esto dentro de una zona residencial? Epílogo nos dice: la gente fácilmente critica todo aquello que no ha vivido. Si fueran sus familiares, apoyarían el traslado. Sí. Es lo que nos dice Roberto. Jaime: discuten mucho, pero con eso no pasa nada. Mientras dure, son inocentes. Vendrán los amparos, entonces así quedará. Y Donato: ¿qué diferencia hay entre un asesino y un delincuente ladrón como Otto Pérez? ¿Cuántos murieron por el IX? Se equivocaron los analistas, es lo que nos dice Donato. Adolfo nos plantea: hay muchos culpables caminando en la calle y muchos inocentes en la calle. También es lo que nos dice. Y Gaby: hablan mal del sistema penitenciario, pero nadie comprende las goteras de la casa hasta que vive en ella. Es lo que nos dicen. Vamos a cerrar el tema. Licenciado Ortiz.
Sí, yo lo quiero cerrar refrendando lo que mencionaba al inicio, porque me parece que es un punto de partida absolutamente vital para construir una política de seguridad integral. No nos olvidemos de los 4 pilares: la prevención, la reacción, el juicio y la reinserción social, aunque pues habrá muchas dudas en cuanto a la reinserción social, si es castigo, si es reinserción. Hay muchísimas teorías al respecto, no importa cuál usted suscriba, el sistema penitenciario es absolutamente vital, por una parte. Por otro lado, tenemos una crisis enorme de mando. Las prisiones están absolutamente tomadas por los reos. En muchos casos, bueno, en casi todos los casos, hay una gran cantidad de hechos delictivos que se cometen desde la prisión. También hay una tragedia enorme que tiene que ver con que muchos que llegaron a prisión por delitos relativamente menores acaban corrompiéndose adentro de la prisión, pues comparten celda o comparten espacio con delincuentes de alta peligrosidad que son prácticamente casi irreformables, ¿no? Eso es una tragedia que sucede todos los días en las prisiones. No hay una visión clara, no hay una estrategia, aunque sí hay un plan, entiendo yo. Recién lo mencionaba un compañero en Twitter, Oscar Perdomo, hacía una mención que hay un plan de sistema penitenciario. Esperemos que se le dé trámite, que se le dé marcha y que se recupere el control de las prisiones y que se construyan más centros de reclusión y que finalmente haya una política seria y con los insumos necesarios para acomodar a los acusados que estén guardando prisión preventiva, pero sobre todo a los que guarden ya prisión por condena, que puedan ser asignados al lugar que les pertenece, que no se sigan dando estas tragedias de hacinamiento humano que tenemos, pero sobre todo, y sobre todas las cosas, mi principal pesar y mi principal preocupación va sobre todos aquellos inocentes que lamentablemente por una u otra razón están guardando prisión preventiva o están en un centro de condena y no tienen mecanismos para defenderse, sencillamente porque el sistema no camina y no funciona, y lamentablemente tenemos a muchísima gente, hombres y mujeres, viviendo una tragedia y un martirio absolutamente inhumano. Rick Zapata. Sí, yo coincido mucho con lo que decía Edgar, pero quiero abordar algo que han dicho frecuentemente desde que empezó toda esta crisis y, como yo le digo, este proceso de expiación mediática y social de los exmandatarios. Sobre todo cuando la exvicepresidenta tiene que ir a un centro de asistencia médica y lo primero es, bueno, si hubieran invertido en hospitales, ya vio, no estaría así. Si hubiera invertido en el sistema penitenciario, ya vio, no previó que ahí va a ir a donde iba a terminar usted a pasar ¿cómo se llama? Su final de gobierno. Es que miren, si a esas vamos, cualquier funcionario que termine gobierno por una u otra forma, a donde usted vaya de las dependencias públicas lo va a encontrar exactamente igual. ¿Por qué? Porque el Estado está en trapos de cucaracha. Y el sistema penitenciario es quizás de los más abandonados, señalados y precarios que existen en toda la administración pública. Creo que vale la pena ponerle atención y lo que sí es no perder de vista el tema de no tolerar algún grado de beneficios adicionales e injustificados, pero tampoco perdamos de vista el humanismo. El abordaje al sistema penitenciario trasciende a estos dos sujetos, como yo les decía, y me comparto lo que dice Edgar. Tener a un inocente en prisión es incluso más injusto que tener a un culpable libre. Entonces, creo que es un tema al que hay que entrarle con miras a su reducción en la medida de lo posible, pero por un éxito en la dinámica social que podamos llegar a tener como país.